en todas estas plataformas. Diego Nieves está publicando su primer libro. Es un libro de cuentos. Comienza con uno ambientado en Huamanga, aunque él no es ni huamanguino ni ayacuchano. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Chema. Gracias. Este es tu primer libro. Sí. Acércate al micrófono un poquito, por favor. Sí, es mi primer libro este. ¿Cómo recibiste tú el primer ejemplar? ¿Te llamaron por teléfono, te dijeron, te vamos a llevar el primer ejemplar? ¿Sentiste alguna expectativa especial? Sí, o sea, anteriormente, antes de que salga, ¿no? Vi como una especie de bosquejo de cómo sería. Ya. Y cuando lo recibí bastante cerca del día de la presentación. ¿El día de la presentación? ¿Cuándo ha sí. sido la presentación? Fue el 27 de noviembre del año pasado, el 2024. ¿Del año pasado? Sí. ¿Qué sentiste cuando agarraste el primer ejemplar? Pues fue una experiencia única, ¿no? Porque es la primera vez que publico y ver que puedo leerme, ¿no? Es algo que uno no experimenta todos los días, ¿no? Sobre todo con el primer libro, después de leer tantas otras cosas de otras personas. El primer libro. Tú eres el personaje de los cuentos, son cuentos, ¿verdad? Sí, son cuentos, 12 cuentos. ¿Tú eres el personaje de los cuentos? Siempre hay algo de uno cuando uno escribe, en algunos más que en otros. Quizá en la primera parte, porque el libro está dividido en 3 partes, la primera parte que tiene bastante la figura del padre presente, quizá puedo ser yo algo de esos personajes, ¿no? Ya en la segunda y la tercera no tanto, pero definitivamente hay personajes con los que yo he conversado y que he ficcionado. Claro, gente que he conocido y de ellos he sacado. ¿Ya has leído ellos? Sí, o sea... ¿Y se han dado cuenta de que eran ellos? Algunos se han dado cuenta, otros no se han dado cuenta. Sí. O sea, los han disfrazado bien. Los he tratado de disfrazar. ¿Y los que se dieron cuenta, qué te han dicho? O sea, me dijeron de forma sutil, ¿no? Oye, algo de acá hay en mí, ¿no? Yo siempre lo niego. ¿Un poco de temor? Sí, un poco de temor, porque no todos mis personajes son buenos, ¿no? O sea, no claro. Todos... Entonces yo supongo que sí hay varios ahí que han estado a la expectativa. Por el quizá libro. a mis amigos y algunas personas que... Sí. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar, hablando de una persona disfrazada, para tener éxito en la literatura? Pues yo pienso que cuando ya entran a tallar temas políticos o quizá sociales, es difícil, ¿no? Uno hacerse esa pregunta y sí. Pero en mi caso, al menos estos cuentos que tengo, son cuentos que las personas con los que se sienten identificadas con ellos, que son mayormente mis amigos o algunos colegas quizá, no es que hable cosas malas de ellos, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué punto, para responder tu pregunta, yo creo que hay una línea que cada uno tiene que medir según su propia conciencia, ¿no? El otro día estaba escuchando a Jaime Bailey, bueno, bueno, Jaime Bailey. Claro, es que hablando sobre su famoso tío Bobby, ¿no? El tío Bobby, que era un hombre muy rico. Sí. Entonces Jaime dice, ¿por qué no me ha dejado una herencia a mí? Claro. Ha repartido cientos de millones de dólares entre sus hermanos, entre ellos su mamá, Jaime, etc., y sus sobrinos, pero a mí no. Y entonces comienza a contar las razones por las que él cree que no le dejó la herencia. Por supuesto no se llama Bobby, se llama otro nombre, pero todo el mundo sabe que es él. Bueno, eso es algo que Jaime hace bastante, ¿no? Hace bastante. Con diferentes personajes les cambia el nombre, pero digamos que es bastante fácil. Sabemos quién es, ¿no? Sí, es bastante... Y si son familiares es más bravo. Sí. Te están metiendo con la familia, te diría. Sí, es algo peyorativo, peor, ¿no? Porque cuando habla uno de cosas buenas, quizá... Claro. Gracias, pero si no, no. Sí. Bueno, el primer cuento es sobre Ayacucho, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo es esa. Se llama Huamanga en el alma. Es el cuento de un niño que rememora cómo fue su época en Huamanga en los años 80, por ahí. Su padre es policía y él tiene un recuerdo muy cercano y mucho anhelo de esa época. Sin embargo, también narra cómo de un momento a otro a su padre lo mandan nuevamente a Lima, porque es una familia de Lima, y a la hora de regresarse a Lima, él rompe con esta, digamos, con este mundo, este pequeño mundo que era casi todo para él, porque él tenía 7, 8 años, ¿no? Y cómo el recuerdo a veces puede estar falseado, de alguna manera, ¿no? Él tiene recuerdos muy bonitos, pero luego regresa a Huamanga y siente que ya no es diferente, que es diferente, ¿no? O sea, y eso creo que le pasa, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Me ha pasado en diversos momentos de mi vida que
he creído que las cosas por son... ejemplo, que has vuelto a un lugar donde fuiste feliz? A Estados Unidos, en algún momento de niño, por ejemplo, cuando he viajado a Estados Unidos, pues guardé recuerdos de ese niño. momento increíbles, ¿no? Y luego uno regresa y no es que no se divierta, pero es que ya la magia de ese momento de la niñez con los padres, ¿no? Exactamente. Hay una famosa frase de Hemingway que dice, nunca regreses a donde fuiste feliz. Y esto es algo que él narra en sus memorias porque cuando él escribe un libro que se llama Adiós a las armas, Farewell to the Arms, se puede interpretar como arma o como brazo. Él recuerda cuando cae herido en la Primera Guerra Mundial y se enamora del enfermero, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una historia que se llama Adiós a las armas, que ha hecho una película además sobre esto, creo que es con Gary Cooper inclusive. Bueno, entonces ya viejón decía regresar al pueblo maravilloso donde ocurrió esta cosa, regresa y era un desastre. Sí, sí. Era un pueblucho que era un desastre. Pasa bastante. Albert Camus, por ejemplo, tiene una frase que dice que una tradición es un pasado que falsea un presente, ¿no? Entonces a veces uno este pasado lo ve diferente, ¿no? Pero puede estar falseado también por la memoria. La memoria te falsea, la memoria ¿A quién has admirado como escritor antes de escribir el libro? La literatura rusa a mí me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, me fascina y Dostoyevsky, Tolstoy, Iván Turgenev, ellos digamos que son los escritores que he leído, ¿no? ¿Has leído Pero, más? ¿Y por qué, oye? Porque me gusta mucho el corte de su... ¿Dostoyevskiano eres? Sí, me encanta mucho el corte de su obra. Nunca nada termina bien y son muy filosóficas y profundas, ¿no? Es que los rusos son de una filosofía tremenda al final, Sí. oye, no sabes... Sí, claro, y por supuesto no aspiro necesariamente a eso, ¿no? Pero... ¿Crees que te ha influido, sí, de totalmente. alguna manera? Sí, me ha influido mucho. Y pues peruanos también me han influido, ¿no? ¿Quién te ha influido de Perú? A mí me gustan mucho los cuentos de Guillermo Niño de Guzmán, que es un escritor peruano. Claro. También los de Ribeiro. Ribeiro es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico, sí. Bueno, el mejor cuentista peruano, dicen, no sé. Para mí sí es Ribeiro, sí. Pero Niño Guzmán te gusta también. Sí. Claro. Él tiene un corte muy ágil y a la vez muy fuerte, ¿no? O sea, sus cuentos siempre me han pegado. Realmente de la literatura de cuentos, creo que él. ¿Cómo eligen los temas? Pues son cosas que me ocurren, ¿no? O sea, son ocurrencias. Sí, o sea, vivencias. Son cosas que me pasan y la mayoría de cuentos son ordinarios en el sentido de que no hablan de eventos extraordinarios, simplemente hablan de cosas del día a día, de cosas que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Claro. Estás viendo la presentación del libro, ¿no? Sí. Esa fue en una librería en San Isidro, la librería Sur. ¿Estaba con Alonso Cueto ahí? Él es mi profesor, sí. ¿Es tu profesor? Sí. Él ¿Eres discípulo de Alonso Cueto? Sí. Sí, me he leído muchos de sus libros. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Y es una persona encantadora, siempre ayudando a la persona. Muy buen escritor. Sí, muy buen escritor. No lo conozco como profesor, pero debe ser muy bueno. Sí, es muy paciente y sobre todo muy bueno a la hora de revisar lo que uno escribe y dar consejos, ¿no? ¿Le presentabas tus cuentos antes a él o no? Algunos han leído, pero yo tuve el honor de que él presente conmigo en la librería el libro, ¿no? Claro, sí, estoy viendo la fotografía. Sí. Muy buen tipo, además. Sí. Si lo ves, salúdalo de mi parte. Yo le mando tus saludos. Salúdalo, si lo ves, salúdalo de mi parte. Claro que sí. ¿Qué otro cuento tienes que te parece interesante para que la gente conozca? El tercer cuento de este libro se llama El viejo Johnny y es la historia de un hombre que tiene a su padre. Su padre es una persona mayor, él es una persona de como 40 años, su padre tendrá pues unos 70, 80 años y no se llevan bien. Okay. No se llevan bien y llega la Navidad, él no tiene por primera vez en muchos años con quién pasarla. Y decide verlo después de mucho tiempo. Wow. Entonces encuentra a su padre tal cual como lo había dejado las pocas veces que lo ve, ¿no? Pero ese encuentro significa mucho para ambos desde un punto de vista, digamos, de su relación, ¿no? De la relación que ambos tienen como padre e hijos, ¿no? Trato siempre de enfocar en el cuento no tanto cuáles son las razones por las que pelean, sino más bien en qué se convierte la gente cuando se relaciona, ¿no? Después de un conflicto. ¿Y acaba bien o no? Pues
Prefiero dejarlo a la curiosidad del lector, ¿no? ¿Y tú qué tal te llevas con tu papá? Yo me llevo muy bien con mi papá. Ya. Sí, sí, pero la figura paterna es muy importante para ti, ¿no? sí, y por supuesto que Bueno, él en para ningún todos, momento, ¿no? Pero- sí, y él en ningún momento sintió que porque yo hable de un Pero padre. estabas aludiendo a él. No, claro que no, pero como te decía, yo trato de coger cosas de algunas personas, Sí. por ahí el lugar donde viven, Ajá. las costumbres que tienen para, digamos, armar el personaje, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir de que el personaje del cuento sea exactamente un retrato. Exacto. de él, Sí, sí, sí. su padre, etcétera, Sí, etcétera. sí. ¿Y esto por qué se llama El mundo está hecho así? Hay un cuento Sí. que se llama El mundo está hecho así, ¿no? Yo acudo mucho a la residencial San Felipe. Sí. Es un lugar que, por alguna razón, a pesar de que yo no vivo en Jesús María, me ha gustado mucho siempre. ¿Por qué? Porque hay todo ahí. Hay desde bancos, boticas, hasta hay un casino. Hay, una ciudadela. sí, es increíble. Y yo voy a comer ahí seguido. Y un día estaba luzándome los zapatos y sin razón alguna, un ilustrador de zapatos, el que me estaba luzando los zapatos, me dijo que me empezó a contar todas sus faenas de la pandemia, ¿no? Y sobre todo de la cuarentena. Ah, qué interesante. Estás tocando un gran tema, sí. Y en el momento en el que me habla de la cuarentena, Sí. me cuenta todas las desavenencias que vivió. Y al final, después de contarme todo eso que vivió, el poco dinero que ganó, me miró y me dijo, ¿qué puedo hacer, joven? El mundo está hecho así, me dijo. Y a mí me pareció una frase brillante, extraordinaria, porque es neutral en el sentido de que literalmente no dice que sea algo negativo, pero todos lo entendemos como algo negativo, ¿no? Es lo que hay, así es la vida, Es ¿no? lo que hay. Y me pareció una frase muy original. ¿Ese de él. Lustrabotas es un pesimista o es un realista? Yo creo que él es un realista, sí, porque en ningún momento, o sea, ¿Qué edad tendrá ese filósofo del Betún? él tendrá unos 65 años. Ya tiene sus años. Sí, sí. Sabe lo que está diciendo. Sí. Y él se enorgullecía de decirme que tenía casi 45 años en la residencial lustrando zapatos y conversamos un gran rato. Pero perdóname, dijo, ese es un personaje extraordinario. Sí. Yo creo que merece más de un cuento. Sí, sí. De hecho, todavía no voy a la residencial a darle el libro, pero se lo voy a dar y le voy a decir dárselo. gracias por ponerle el título y Yo por el creo, cuento. pero yo te digo, creo que has encontrado un personaje. Sí, Da para más que un cuento. Sí. Y has encontrado una cosa sobre la que tenemos miedo de escribir, que es la pandemia. ujú, sí, Se va a cumplir el 5º aniversario de la pandemia. sí, pues. La pandemia comienza ahorita el 19 o el 20 de marzo. Ujú. Digo, comienza no. Ese día se produjo el enclaustramiento universal. Sí. 5 años después, falta el gran libro sobre la pandemia. Falta el gran libro sobre la Es pandemia. verdad. No solamente el gran libro en literatura, sino además la gran investigación sobre la pandemia. Porque ya ha pasado un tiempo prudente para que uno pueda hacer una Sí, porque, retrospectiva. claro, obviamente el ser humano, tú sabes que es muy cobarde, entonces no quiere reflexionar sobre lo malo. Sí, es Porque cierto. cree que si piensa, o sobre todo si habla sobre lo malo, eso se vuelve a repetir. Sí. Porque la no. gente piensa que la palabra inventa la realidad. No, En parte no. puede ser verdadero, puede ser cierto. Sí, pues Bueno, tú con las palabras creas mundo, pues. Creas una realidad. se podría decir, ¿no? En algunos casos, unos chiquitos, otros más grandes, ¿no? Depende del tamaño. Sí. Pero yo creo que ese Lustrabotas es un gran descubrimiento. Gracias, sí, y realmente le Un debo gran su agradecimiento descubrimiento. Es el a él. título de tu libro, viejo. Sí, es el título del libro. ¿Piensas pagarle algo o no? Quizás regalías cuando saque otro. No, mentira. Pienso regalarle el libro y hablar con él. En algún momento. Sí, yo que voy tan seguido, de forma recurrente a la residencial, creo que ¿Y ya sabes por qué te gusta la residencial? ¿Realmente? es un lugar acogedor, lleno de costumbres y de oficios que aparentemente están perdiendo, digamos, caducidad, no, o sea, expiración. ¿no? Están expirando, mejor dicho, están expirando. Extinguiendo. El Sí. Lustrabotas, por ejemplo. Exacto, el lustrabotas, pues ahora todo el mundo usa zapatillas, ya no zapatos. También hay algunas tiendas donde también reparan calzado, Pero renovadoras. está en extinción eso. Sí, también. Sí, claro. Hay de todo, ¿no? Pero es acogedor, es un lugar acogedor y al que siempre vuelvo. Hace años que no voy. Una época iba mucho ahí, porque ¿Ah, ahí sí? vivió un gran amigo y su mujer, que es Alberto Escalante, Ujú. y su mujer, Dios mío,
la China, Dios mío, me quiero olvidar del apellido, que son mis compadres. Será motivo para volver. Pues. Son mis compadres, además. Okay. En fin, ya me acordaré. Perdóname, China, que me he olvidado de tu apellido, no puede ser. Y es que estoy viendo el programa. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, Chema. Gracias. Felicidades. ¿Qué estás preparando ahora? La China Barrantes, por favor. Por favor, que me muero. Y me voy a morir realmente. ¿Qué estás preparando ahora? Estoy escribiendo una novela, mi primera novela. Ya. Hace poco me quedé atascado en un ascensor y ese fue el germen que hizo que quiera escribir sobre eso, ¿no? Así va a empezar la novela. Muy buen motivo. A quedarse atascado en un ascensor es una experiencia. Sí, no es muy bonito que digamos. Diego Nieves, gracias, saludos. Muchas gracias Diego a ti, Chema. Nieves. Saludos a Lustrabotas. Sí, yo le mando. Nunca lo olvides, ¿ah? Nunca lo haré. Nunca lo olvides. Siempre tome en serio lo que te diga un Lustrabotas honesto, señoras y señores. Por supuesto es mejor que los políticos, sin ninguna duda. Y mejor que casi la mayoría de nosotros. Dios mío. ¿Qué tenemos, Valentina? Aquí ir a la pausa y volvemos.